Hola, buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Daniel Galiani, soy director de gestión corporativa de la Escuela de Negocios de la UCEMA y quisiera agradecerles el interés y participación en nuestro hoy sexto encuentro del ciclo de gestión Pymes. Como muchos de ustedes saben, este espacio nació con el objetivo de acompañar al empresariado PYME en el devenir de esta crisis, aportando un espacio de divulgación de conceptos, pero fundamentalmente de herramientas que permitan una gestión eficiente. Hoy contamos con la visita de Guillermo Pérez y Sebastián Mancuso de la firma Grupo GNP en una charla titulada Estrategias y herramientas para minimizar la carga fiscal en el escenario de crisis. Recuerden que podrán compartir sus consultas en el botón de preguntas y respuestas durante el desarrollo de la exposición para luego ser respondidas al finalizar la charla. Como es habitual en el ciclo, me acompañan también Mauricio Rampone y Mario Casasco. Sobre Guillermo Pérez, es CEO y socio fundador del Grupo GNP, firma especializada en el asesoramiento fiscal con fuerte enfoque en la estrategia fiscal. Grupo GNP asesora y ha asesorado local e internacionalmente a importantes empresas de Argentina y del exterior, como son Accenture, Grupo Sinteplas, Gnosis, Paulini, Samsonite, Gilera, YPF, Flybondi, entre otras, siendo una de las firmas más nominadas y premiadas del país por International Tax Review, ITR, Euromoney, World Finance, ACQ, IDEA, entre otras instituciones. Guillermo fue socio a cargo de la División de Impuestos de Andersen y de Ernst & Young y es profesor titular ordinario de la UCA. Es autor de numerosos artículos y conferencistas en temas de su especialidad, tanto a nivel local como internacional. Permítanme anunciar y felicitar a Grupo GNP, ya que acaba de ser nominado por ITR Euromoney en la terna finalista de firmas para recibir los premios 2020 en dos categorías que son muy importantes. Una de ellas es la firma de impuestos, como la mejor firma de impuestos de Argentina y la mejor firma de diversidad e inclusión y tecnología tributaria, ya no solo en Argentina, sino para las Américas. Guillermo y equipo, felicitaciones por esta nominación. Es un honor contar con tu presencia y visita de hoy y muchísimas gracias por tu generosidad. El espacio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, el honor es nuestro, realmente que se hayan acordado de nosotros para poder compartir nuestras ideas, nuestros conocimientos con todos ustedes. Realmente UCEMA es un lugar de primera línea donde poder compartir estas ideas. Muchas gracias a todo el staff que ha trabajado con esto, gracias puntuales a Mauricio Rampone, que fue quien nos llamó originalmente, pero bueno, con Diego, con Antonio y con todos los demás teníamos ya vinculación desde antes. Simplemente el Grupo GNP es una firma que nació en el año 2006, está básicamente orientada a impuestos, como dice ahí, somos expertos en impuestos, cubrimos todo el rango de servicios, desde de auditorías fiscales, outsourcing, declaraciones juradas, consultoría, y el fuerte nuestro es la estrategia fiscal, la planificación fiscal, que de alguna manera se retroalimenta a partir de un enfoque donde el outsourcing o la auditoría, las revisiones de IVA, ingresos brutos, etcétera, nos da el conocimiento del negocio, que retroalimenta la consultoría para hacerla más proactiva que reactiva, eso retroalimenta la planificación fiscal con las proyecciones fiscales en el cierre. Y bueno, la declaración jurada no la concebimos como simplemente un compliance, ¿no? Una obligación. La concebimos como el lugar donde se plasman las ideas de planificación realizadas en conjunto con la empresa durante todo el año. Y bueno, hacemos todo el rango de servicios tributarios. Hacemos algo también de la parte contable, pero mucho menos. Y con mucho enfoque de negocios. Bueno, dicho esto, yo pasaría ya a la placa siguiente, y lo que les querría comentar o empezar, frente a este escenario que nos tomó a todos, digamos, de sorpresa y por suerte preparados tecnológicamente, por eso podemos estar compartiendo este momento ahora, pero abril fue, esto que estamos hablando ahora surgió como idea en abril, porque se acuerdan que en aquel momento nadie sabía cómo venían los tiros, digamos, ¿no? Era como que uno sentía que iba caminando por un sendero en la selva y sentía que de atrás de cada arbolito iba a aparecer
un animal diferente. Después en mayo y en junio se acomodaron un poco las cosas, en julio también, y en agosto, julio-agosto estamos viviendo que esto se extendió mucho y de vuelta aparece el temor a la incertidumbre, producto de que esto se hace muy largo, digamos. Ya sabemos que los animales que están en la selva son menos, pero que siguen siendo importantes y peligrosos, ¿no? Entonces, de vuelta, nos sentimos que estamos en una etapa donde tenemos que cuidar la caja. A ver, ¿una empresa qué es? Una empresa, imagínense que es un gran recipiente donde por arriba entran líquidos, que son los ingresos de la compañía, y que esos líquidos de alguna manera se diluyen por tres grandes agujeros que tiene ese recipiente, ¿no? U orificios. Uno es los salarios. O sea, la primera y gran preocupación, ¿cuál fue? Y sigue siendo, ¿cómo sigo manteniendo y cuidando mi estructura salarial? Porque reconstruir toda esa parte es muy difícil, digamos, ¿no? Además de que es un tema humanitario, pero al margen de eso, digamos, que es muy importante, obviamente, reconstruir toda una estructura es muy difícil. Entonces eso forma parte de los gastos estratégicos de la empresa. El otro es los impuestos, porque los impuestos están ahí, están a la vuelta de la esquina, y en principio hay que pagarlos, y si no los pago hay una cantidad enorme de multas, penalidades, problemas, inclusive situaciones de ley penal tributaria, entonces es un foco de atención muy importante. Y el tercero, por supuesto, son los insumos y los servicios estratégicos, ¿no? Donde, bueno, gracias a Dios, la mayoría de nuestros clientes por lo menos han entendido que impuestos es un servicio estratégico. Y bueno, hoy nos vamos a referir básicamente a la parte de impuestos y después, sobre el final, en la última placa, que van a ver acá, el último slide, Sebastián Mancuso, mi socio que está ahí, que después lo van a presentar, va a hablar un poquitito más del tema ATP, la reforma tributaria, el impuesto a la riqueza, que hoy casualmente estuvo circulando un proyecto ahí que no sabemos si es cierto o no es cierto, pero si es cierto es para preocuparse. Bueno, estrategias sobre vencimientos y pagos, ventajas y riesgos de cada opción. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones son: presento y pago, y si no tengo dinero, no presento y no pago, o presento es la declaración, ¿no? Presento y no pago, sería la tercera opción. O presento con base cero, como algún contador por ahí ha estado proponiendo, o algún empresario. Bueno, miren, obviamente la que les va a dar más tranquilidad es la de presento y pago, pero eso cuando puedo. Cuando no puedo, me encuentro con un problema, y es un dilema. ¿Qué hago con los impuestos? Entonces ahí aparecen las otras tres opciones. En las otras tres opciones, la de no presentar y no pagar, nosotros la descartamos como una buena solución. ¿Por qué la descartamos? Si bien la AFIP está un poco aletargada, ¿no? Con las notificaciones, con los reclamos, etcétera, ustedes saben que el rol principal de la AFIP es recaudar. ¿Para qué? Para un gasto público enorme, que en los últimos, a moneda nominal, entre el año 2002 y 2020, el gasto público, 2019, el gasto público ha crecido a moneda nominal 101 veces, 100 veces. Y la recaudación tributaria ha crecido 96, 97 veces, mientras que el PBI ha crecido 64 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra presión tributaria obviamente es casi el doble, o mucho más que 20 años atrás, porque la presión tributaria es la relación entre la recaudación tributaria y el PBI. Y si el PBI creció 60% de lo que creció la recaudación tributaria, es lógico que la carga tributaria hoy sea el 30 y pico por ciento y no el 20 y pico por ciento como era en los años, en el 2000 o 2002. Entonces, la AFIP tiene que recaudar. Entonces, ¿qué puede pasar si no presento y no pago? Lo que puede pasar es que el fisco o no haga nada por un tiempo, o si hace, me mande una notificación y me puede hacer una determinación sobre base presunta. Y si me hace una determinación sobre base presunta y me manda una notificación para que pague en base a esa base presunta, el problema que tengo es que este año no me está yendo bien, por la pandemia,
y la base presunta me la va a hacer sobre el año pasado. Con lo cual lo que me va a terminar reclamando es muchísimo más que lo que estoy en condiciones de pagar. Entonces, esa nosotros no la recomendamos para nada. La que tampoco recomendamos para nada es la de presentar con base cero, porque si ustedes presentan la declaración con base cero cuando es otra base, aunque sea menor que la del año pasado, el riesgo que tiene eso es que si eso se identifica y se detecta, es ley penal tributaria. Porque ¿qué tiene que ocurrir para que haya ley penal tributaria? Tiene que ocurrir dos cosas. No pagar el impuesto y que tiene que haber ardido engaño. Si yo presento con base cero, estoy haciendo ardido engaño. O sea, esta opción es peor que la de no presentar y no pagar. Porque en la de no presentar y no pagar, al menos no estoy mintiendo. O sea, me eximo del problema de la ley penal tributaria, pero tengo el riesgo que me hagan una determinación sobre base presunta. Entonces, ¿cuál es la que queda si no tengo dinero para afrontar mis obligaciones impositivas? La de presentar y no pagar. Y en todo caso, presentar una multinota. Ya presentando y no pagando, digamos, quizá lo de la multinota es como que lo que sobra no daña, sería. No sería estrictamente necesario, pero uno podría explicar la situación. ¿Ahí qué pueden pasar? Pueden pasar dos situaciones. Que el fisco no venga y no haga nada por un tiempo, y yo después aproveche los instrumentos que tengo disponibles, que después voy a hablar, sobre medios de pago que tenemos, planes de pago, moratoria, etcétera. Y bueno, que no venga o que venga. Y si ahí viene, tengo que ver de qué manera regularizo, y es donde vamos a hablar de los instrumentos que yo tengo a mi disposición, ¿sí? Entonces yo creo que la que mejor conviene es esa, es la de presentar y no pagar. Me alejo del problema de la ley penal tributaria, quizás el fisco me deje tranquilo por un tiempo mientras dure la emergencia, y de alguna manera, además los embargos habían estado suspendidos. Ahora después cuando, no sé Sebastián si te querés desmutear, pero yo entiendo que hasta el 30 de junio seguro los embargos estaban suspendidos. No sé si eso lo han seguido prorrogando o... Se ¿Cómo? prorrogó hasta agosto. Hasta agosto. Finales de agosto. Okay, seguramente lo seguirán prorrogando, porque ayuda mucho. Bien, esas son las estrategias respecto a vencimientos y pagos. Ahora vamos a hablar de ranking de obligaciones impositivas. Si hablamos de los impuestos en particular, o de las cargas previsionales, la ART y la obra social se tiene que pagar, porque son servicios. Eso no es lo a ver, en un esquema decir, bueno, ¿qué pago primero y qué dejo para el final? Y me parece que la ART y lo que es obra social, toda la parte de seguridad social, es lo que uno tendría que estar, la obra social, perdón, es lo que habría que pagar. La otra cosa que habría que pagar son las retenciones y percepciones. ¿Por qué? Porque si yo hice una retención, una percepción y no la ingresé, la ley penal tributaria ahí me aplica muy fuertemente. Entonces eso es lo que conviene, incluso más, fíjense que en la moratoria, que voy a hablar ahora más adelante, yo tengo la posibilidad de quedar eximido de toda sanción vía la moratoria, para las retenciones y percepciones también, pero ahí no me dan plan de pagos, ahí tengo que pagarlas, ¿ok? Entonces es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Y luego después vienen los demás impuestos, como para decir, bueno, es lo que puedo patear para adelante. Ahora bien, respecto a ese ranking de impuestos, ¿no? ¿Qué pasa con las entidades fiscalizadoras, ¿no? Con los entes fiscalizadores, con la AFIP, con ARBA, con AGIP de Cava, y con el resto de las provincias, o con las municipalidades? Y se supone que el que tiene menos poder de fuego de fiscalización hoy son las municipalidades. Después son las provincias más alejadas, después son ARBA y Cava, y después AFIP en ese orden. Por lo tanto, en ese orden es como me tengo que mover, si no me queda más remedio que diferir el pago de mis obligaciones impositivas, ¿no? Creo que el que más puede venir, digamos, hoy es AFIP, luego ARBA y Cava, y luego las provincias, y luego los municipios. Me parece que esa sería el razonamiento lógico en cuanto a esto. Bueno, pero hablamos entonces de la estrategia respecto de pagar, no pagar, presentar, no presentar, qué digamos, entidad va a venir más encima mío, o estoy con más riesgo que otra. Entonces ahora vamos a ver qué herramientas o instrumentos tengo yo disponibles para poder hacer frente a mis obligaciones. Y si pasamos al próximo slide, nos ayudaría. Por un lado tenemos lo que se llaman los planes de pago permanentes. Los planes de pago permanentes son 3.
Yo voy a dar un rápido raconto porque tiempo tampoco tenemos mucho. Uno es el de la resolución 4268, que es un plan de pago para obligaciones vencidas y no pagadas, y no presentadas. Y esas digamos, planes de pago permanentes se distinguen entre microempresas, pequeñas y medianas, y el resto de las empresas, o sea, las grandes y las medianas tramo 2. Las microempresas y las pequeñas y medianas tramo 1, lo que tienen a su disposición son hasta 6 planes de pago en cuotas, hasta 8 cuotas. Ahora, hay una excepción, que es que hasta el 31 de agosto, que ya vence, quizá lo posterguen nuevamente, en lugar de ser 6 planes, hoy hay 10 planes, hasta 10 planes puedo acogerme, de 8 cuotas, si soy una empresa pequeña o mediana tramo 1, y voy a tener el máximo de las cuotas disponibles. Si el 31 de agosto esto terminara y quedara el plan de pago permanente general, va a ser de 6 planes, de 8 cuotas cada plan, y en lo que se llama el SIPER, que es el Sistema Integrado de Perfil de Riesgo del Contribuyente, si uno está clasificado como A, va a tener derecho a los 6 planes de 8 cuotas. Si uno es C o D, perdón, si es A o B, si es C o D, está clasificado como C o D, va a tener 4 planes de 6 cuotas cada uno, y si es E, va a tener 2 planes de 4 cuotas, cada uno de ellos. ¿Qué significa cada uno de ellos? Si yo, digamos, no presenté la declaración jurada del 2019, de lo que es impuestos anuales, solamente pueden entrar en estos planes las declaraciones que yo no presenté en el 2019, ¿ok? No entran las del año 2020. Después vamos a hablar de la moratoria general. Si entran, por ejemplo, el IVA. Si a ustedes, por ejemplo, les vence el IVA y no lo presentan, y una vez vencido, al día siguiente de su vencimiento, se acogen a uno de estos planes y son una empresa pyme o mediana o tramo 1, bueno, con ese vencimiento de ese IVA están absorbiendo un plan de los 6 que tienen a su disposición. Que recuerden, hasta el 31 de agosto tienen 10 planes, ¿sí? Pero lo normal son 6 planes. ¿Qué pasa con el resto de las empresas? El resto de las empresas, que son las medianas tramo 2 y grandes, tienen 3 planes como régimen general, 3 planes de 6 cuotas. Pero hasta el 31 de agosto eso se ha extendido a 6 planes de 6 cuotas. En lugar de 3 planes, son 6 planes de 6 cuotas. También hasta el 31 de agosto todos los contribuyentes tienen derecho a esos 6 planes de 6 cuotas. En cambio, después del 31 de agosto, ahí va a regir nuevamente el SIPER, el Sistema Integrado de Riesgo de Perfil de Riesgo, y los contribuyentes clasificados por la AFIP como A o B van a tener 3 planes de 6 cuotas, los E y D 2 planes de 5 cuotas, y los E un planes de 4 cuotas. Las tasas de interés de estos planes son alrededor del 2,5%, 2,4% para las pymes y medianas tramo 1, y de 2,61 al 2,76 si son medianas tramo 2 o grandes. Bueno, eso con respecto a obligaciones que uno no puede presentar el día de vencimiento. Si es un IVA, lo deja hasta el día siguiente o después, cuando pueda y quiera o deba, y ahí se mete en el plan de pago de estas cuotas que son por la cantidad de cuotas que expliqué. O declaraciones juradas anuales del 2019. Las del 2020 no entran en estos planes de pago permanente. El segundo plan de pago permanente que tenemos a nuestra disposición es el de la resolución 4057, que aplica básicamente a ganancias y bienes personales. O sea que la declaración, por ejemplo, que vencieron ahora en mayo por los balances de diciembre, o las declaraciones que venzan ahora en agosto por los balances de marzo, o las declaraciones individuales de ganancias y bienes personales que vencieron en julio, uno podía, presentándose en el mes que venció, o no más allá del mes siguiente, pagar en hasta 4 cuotas, si uno es contribuyente A, según el SIPER, o en hasta 3 cuotas, si es contribuyente B, o en 2 cuotas, si uno es contribuyente C o D.
Y esto existe para siempre. O sea, si ahora, por ejemplo, en noviembre, que vencen los balances de junio, bueno, le vence la declaración de ganancias y uno fuera contribuyente A, presenta en noviembre o en diciembre, paga el 25% y el resto en 3 cuotas, ¿sí? Con una tasa también del 2,40%. Para personas humanas y para personas jurídicas del 2,54%. Por último, hay una resolución 4.718, que fue prorrogada hasta el 31 de agosto, que es para planes caducos. Ustedes saben, cuando ustedes se presentan en planes, si no los cumplen, según cada resolución tiene su propia condición de caducidad, bueno, cuando ese plan caducó, plan de pago caducó, lo pueden volver a meter en un plan de hasta 6 cuotas con una tasa de interés del 2,5%. Esto rige hasta el 31 de agosto, y bueno, habrá que ver si lo prorrogan o no, porque ahora se viene la moratoria general amplia, que la moratoria general amplia ya fue aprobada por diputados y por senadores. Y esta moratoria sí vale la pena dedicarle unos minutos, porque es bastante larga y bastante importante. Es un revival de la moratoria que existió hasta ahora y que comprendía obligaciones impositivas hasta noviembre del 2019. Esta moratoria que va a salir ahora y que pronto va a ser reglamentada, por un decreto reglamentario o por AFIP directamente, con una resolución, lo primero que tiene de diferente respecto a la moratoria anterior es que comprende a todos los contribuyentes y todas los contribuyentes. Así está redactada la ley. Todos los contribuyentes. Yo digo, me van a hacer trabajar el doble, porque era todos y todas, ¿no? Pero dice todos los contribuyentes y todas los contribuyentes. Por suerte no dice contribuyentas. Bien. Todos. En cambio, antes era solamente las pymes. Cuando digo antes, digo en la moratoria que está terminando y que aplicaba a obligaciones vencidas a noviembre del 2019. Esta nueva moratoria va a comprender obligaciones vencidas al 31 de julio del 2020. O sea que las declaraciones personales, bueno, entrarían las declaraciones personales, no, las declaraciones personales de ganancias y bienes personales vencieron en agosto, las prorrogaron en agosto, con lo cual no entran. Y una diferencia que tiene este proyecto respecto al anterior importante es que el anterior, el que había entrado en diputados, decía que el Poder Ejecutivo podía prorrogar esta moratoria. Esta moratoria que sale por ley, al otorgarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de prorrogarla, y que, bueno, supónganse que no hubiera habido una presentación importante de ganancias y bienes personales en agosto, y bueno, el Poder Ejecutivo hubiera podido prorrogar el 31 de julio a otra fecha posterior. Bueno, ahora no. La ley ahora dice que incluye obligaciones vencidas el 31 de julio y no le da la facultad al Poder Ejecutivo para prorrogarlo. O sea que muere ahí el tema, ¿sí? Antes había algunos impuestos que estaban excluidos y ahora están incluidos, como por ejemplo el famoso impuesto a los combustibles, el impuesto al gas natural y el impuesto sobre las apuestas, y sobre todo los dos primeros han generado fuertísimas críticas a nivel político por parte del partido opositor, por estar permitiéndole a algunos empresarios que están en un proceso de quiebra, que ahora podrían, simplemente acogiéndose a la moratoria, salirse de ese problema que están teniendo. ¿Qué otras cosas, qué se excluye de esta moratoria? Y acá hay algunos temas importantes. Se excluye lo que normalmente se excluía, que era la ART y la obra social, que eso ya estaba excluida en la moratoria anterior, pero hay un concepto muy nuevo y muy importante, que se excluyen, o sea, no pueden entrar en esta moratoria, aquellos que posean activos financieros en el exterior. Y esta limitación alcanza no solamente a la empresa que quiere entrar en la moratoria, sino también a sus accionistas que tengan más de 30% del capital. Pero podrían entrar en la moratoria si esas empresas que tienen activos en el exterior o accionistas que tienen activos en el exterior repatrian el 30% de esos activos en el exterior en las condiciones que fije la reglamentación. Esto es un problema muy grave. ¿Por qué?
porque más, yo no voy a ponerme a juzgar, digamos, de quienes ahorran o ahorramos en moneda extranjera, y por eso Argentina es bimonetaria, pero está claro que frente a una inflación promedio del 180% promedio anual desde 1980 a la fecha, si sacamos la hiper del 83% promedio de 1980 a la fecha, es lógico que el argentino tenga que recurrir a una moneda dura para proteger sus activos. Entonces puede suceder que haya una empresa, que uno busca que la empresa sea autosuficiente y que el dueño, producto de muchísimos años de trabajo, tenga determinados ahorros, que en definitiva son su jubilación, y le dicen, no, mira, si vos querés entrar en la moratoria, tenés que repatriar el 30% de tu jubilación. Es discutible esto, da para hablarlo, porque decir, bueno, si el tipo tenía ese dinero afuera, ¿por qué tiene que recurrir a la moratoria? Acepto que es discutible, pero acepto que es una medida fuertemente disuasiva para la persona que hoy no tiene confianza en la Argentina. No estoy hablando de partido político, digo que no tiene confianza en la economía argentina y no va a querer repatriar ese 30%. Entonces no va a tener acceso a la moratoria. Y la verdad que lo pone al empresario en una situación muy de un callejón sin salida, ¿no? Porque por un lado, o expone una parte importante de ese ahorro de toda la vida para poder entrar a la moratoria, o decide no entrar en la moratoria, con lo cual la moratoria no es el instrumento reactivador que pretende ser. ¿Me explico? Esto da para un debate, no de 10 minutos, para un debate de una tarde entera o de un día entero, o más, qué sé yo. Bien. También incluye esta moratoria la refinanciación de planes ya caducos. Y como novedad, y esto sí que lo veo creo que por primera vez, porque en general nunca entraba, entran las deudas que uno pueda tener por regímenes de promoción industrial o sectorial, o regional, perdón. Y también, bueno, entran las obligaciones en curso de discusión administrativo-judicial, para lo cual uno tiene que allanarse. Un tema novedoso de esta moratoria es que se suspenden, no, esto no es novedoso, es otra cosa novedoso, me confundí. Se suspenden, por supuesto, esto es bueno y existen todas, que se suspenden las acciones penales tributarias y aduaneras cuando uno entra en una moratoria. Esto es muy importante, porque si uno tiene una deuda, un vencimiento que no presentó y debe el dinero, o presentó con base cero, como expliqué en el punto anterior, y después lo arregla y presenta bien y se mete en la moratoria, toda acción penal, tributaria y aduanera, queda condonada, ¿sí? También quedan condonadas otras cosas, como por ejemplo las multas y sanciones no firmes, queda condonado el 100% de los intereses resarcitorios y punitorios para los autónomos solamente, mientras que para el resto de los contribuyentes queda condonado una parte de ese interés resarcitorio. No sé, por ejemplo, si fueran deudas del 2018 en adelante, todo interés resarcitorio que supere el 10% del monto del capital, eso queda exonerado. A medida que nos vamos para atrás, el interés resarcitorio que es condonado es menor. El acogimiento de esta moratoria va a ser hasta el 31 de octubre de este año, ¿sí? En principio. Y el primer vencimiento no puede ser antes del 16 de noviembre. ¿Qué beneficios me da esta moratoria? Yo me quedo condonado de multas no firmes, de una parte sustancial de los intereses resarcitorios, de acciones penales, tributarias y aduaneras. Sí. Pago mis obligaciones vía compensación. Si pago al contado, o sea, me adhiero a la moratoria, pero en lugar de pagar en cuotas, pago al contado. Ahí me hacen un descuento del 15%. Y si no, si pago a través del plan de facilidades de pagos. ¿Y cómo es el plan de facilidades de pagos? Para todo lo que es aportes patronales y SUS, para pymes y para empresas pequeñas según AFIP, hasta 60 cuotas. Y para el resto, 48 cuotas. En todo lo que es aportes patronales, SUS, etc. Para el resto de las obligaciones impositivas, no sé, ganancias, IVA, lo que se les ocurra, es para las empresas pequeñas, 120 cuotas, y para el resto de contribuyentes, 96 cuotas. La ley tiene una particularidad, que eso se va a aclarar con la reglamentación, que dice que las MIPYMES,
las entidades sin fines de lucro y las personas humanas, asociaciones indivisas y pequeños contribuyentes según AFIP, y concursados y fallidos que entraran, podrán hacer un pago a cuenta, dice. Podrán hacer un pago a cuenta. En cambio, los demás contribuyentes, que no sean minipymes, pequeños contribuyentes según AFIP, los demás contribuyentes deberán hacer un pago a cuenta de este plan de pagos a 48, 60 cuotas o a 96, 120 cuotas. La tasa de interés va a ser un 2% para las primeras 6 cuotas, 2%, y luego la tasa Badlar, que debe estar hoy en un 20 y pico por ciento, 30%. Acá hay otro tema muy interesante para compartir con ustedes, que es cuándo se produce la caducidad de la moratoria. Para mini pymes, empresas sin, asociaciones que no busquen lucro, como asociaciones, mutuales, etc., y las personas humanas, sucesiones indivisas y pequeños contribuyentes según AFIP, si dejan de pagar 6 cuotas, ahí les decae esta moratoria. También decae para el resto de los contribuyentes, o sea, las que sean grandes contribuyentes o medianas, no considerados pequeños por AFIP, si dejan de pagar 3 cuotas. También si le invalidan la compensación, pues digo, el saldo a favor que tenía no era cierto, ahí me lo invalidan. Y lo novedoso, y esto recuérdenlo bien, de cuándo puede caducar la moratoria, es para todos los contribuyentes, excepto para las MIPYMES y para las consideradas pequeños contribuyentes según AFIP, para quienes distribuyan utilidades o dividendos por los 24 meses posteriores al acogimiento, o si se accede al mercado MULC, o sea, al mercado único y libre de cambio, el tipo de cambio de 77, para pagos a empresas vinculadas, ya sea por asesoramiento técnico, patentes o intereses, y para todo el mundo que opere en contado con liquidación durante los 24 meses posteriores al acogimiento. Y por último, también aplica para todos la caducidad para quienes hagan transferencias al exterior o compra en el exterior de activos financieros, también por 24 meses. Y esto aplica no solamente a la entidad, a la persona jurídica que haya entrado en la moratoria, sino al accionista que posea más del 30% del capital. Quiere decir que, acuérdense, que caduca para todos o para una gran parte de contribuyentes quienes hayan entrado a la moratoria y luego en los 24 meses posteriores paguen utilidades o dividendos, accedan al mercado MULC, mercado único y libre de cambios, para pagar a vinculadas, servicios, para quienes operen contado con liquidación durante 24 meses posteriores al acogimiento, y para quienes hagan transferencias al exterior o compras en el exterior de activos financieros, tanto para la empresa como para el accionista que tiene más del 30% de la posesión de esa sociedad. Esto es un limitante muy grande para un universo muy grande. ¿Con qué está relacionado esto? Y con el estrés de comercio exterior que está viviendo la Argentina. La Argentina está viviendo un estrés muy fuerte con eso, producto de que a la Argentina no le prestan dinero, producto de que el exportador con un tipo de cambio tan bajo está reteniendo todo lo que puede las exportaciones, porque el exportador tiene un tipo de cambio de 77 menos las retenciones, debe tener un tipo de cambio de 50, no sé, no hice la cuenta, y teniendo un paralelo que está en 140 y un contado con liquidación que está en 135, no sé a cuánto habrá cerrado hoy, obviamente el exportador, si puede retener la liquidación de sus granos a la espera de una devaluación, lo va a hacer. Porque la brecha hay que cerrarla, y la brecha se cierra de dos maneras. O se baja el valor del contado con liqui, o se sube el tipo de cambio MULC. No queda otra. Con lo tanto, mínimo la expectativa de una devaluación está en el orden del 50%. Todos creíamos que con el arreglo con los bonistas esto se iba a arreglar rápidamente, pero no parece ser así, porque todavía falta el arreglo de la deuda local, todavía falta el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, todavía falta realmente el plan económico del gobierno que demuestre de que vamos a incentivar la actividad privada. Falta mucho para que la gente tenga confianza. Y ante una emisión
enorme de dinero que ha ocurrido desde marzo a la fecha, donde por la necesidad de la pandemia y también hasta por una concepción política de la situación y social de la situación, y faltando las discusiones con el Fondo Monetario, donde el Fondo Monetario va a poner restricciones, pero que Argentina le está diciendo al fondo, mirá que yo voy a tener que seguir emitiendo, obviamente justificándose mucho más en la pandemia que en una concepción ideológica, pero va a seguir emitiendo. Eso hace que la gente, por otro lado, diga, bueno, frente a esta fuerte emisión, la única manera de equilibrar las cuentas y que el comercio exterior, digamos, tenga dólares suficientes para poder afrontar los insumos. Argentina importa el 60% de todo lo que fabrica en materia de insumos. Y bueno, la devaluación ha sido lamentablemente siempre la válvula de escape. Entonces, bueno. Sigo con la moratoria, me fui un poquito para otro lado que siempre me gusta mucho. Los agentes de retención que no hayan pagado las retenciones también van a poder quedar liberados con todos los beneficios que da esta moratoria si pagan las retenciones que no hubieran retenido o que retuvieron y no pagaron, ¿no? Las omitidas o las retenidas y no pagadas, ¿sí? Eso hay que pagarlo, ahí no hablan de planes de cuota. Bueno, y para terminar con este tema de moratoria, habría 2 puntos más para compartir con ustedes. Uno es que se le da ciertos beneficios, bastante mezquinos son, se le dan ciertos beneficios a los contribuyentes cumplidores, y está definido como cumplidor quien no ha tenido incumplimientos por los periodos iniciados desde el 1/1 del 2017 en adelante. Y para los contribuyentes que están en el régimen simplificado, que son los monotributistas, bueno, le dan exención de 6 cuotas para el que está, para el monotributista A y B, y luego baja de 5 a 2 cuotas para hasta la categoría K. Ahí tiene un tope de 17.000 pesos. Y luego para los responsables inscritos en ganancias, que hayan sido buenos contribuyentes, o sea, buenos cumplidores, van a tener una deducción adicional del 50% del mínimo no imponible, que esto no aplica a empleados públicos, relación de dependencia y jubilados, aplica a los otros. Y para las empresas de la tercera categoría, pero que estén calificadas como micro y pequeñas empresas, van a tener la amortización acelerada de 2 años para bienes muebles. La amortización acelerada es una deducción acelerada de los bienes de uso, ¿no? La amortización acelerada de 3 años para bienes muebles importados, y la amortización acelerada al 50% de la vida útil para obras de infraestructura, ¿no?, que uno haga dentro de la empresa. Y esto va a incluir inversiones realizadas después del 31 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021. O sea, es bastante acotado el beneficio que se da. Y por último, y termino con el tema moratoria, y creo que le voy a pasar ya la palabra a Sebastián, si la memoria no me falla, es que con carácter general se suspende por 1 año la prescripción que tiene la AFIP, el fisco, para verificar y reclamar obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que la prescripción, que normalmente es de 5 años, más unos meses más, porque normalmente opera desde el 1 de enero del año siguiente al que venció mi declaración jurada, y ahí se contaban 5 años, ahora con esto serían 6 años. O sea, se le extiende el poder de fiscalización a la AFIP 1 año más. Esto no es una buena noticia, pero es lo que hay. En conclusión, esta es una moratoria amplia, porque es para todos los contribuyentes, no solamente para las pymes, tiene tasas de interés relativamente atractivas, 2,5%, va a dejar a mucha gente afuera, porque el que tiene un ahorro afuera, no sé si va a querer repatriar el 30%, y va a quedar gente afuera que se le va a caer, o mucha gente no se va a meter en la moratoria si no puede pagar dividendo por 2 años, si no puede hacer inversiones en el exterior por 2 años, si no puede pagarle determinados servicios de asesoramiento técnico a vinculadas, por ejemplo, o si no puede operar en el contado con liqui, porque hay muchas empresas que tienen obligaciones y la única manera de pagar es vía el contado con liqui, frente a una restricción cambiaria enorme como es la que estamos viviendo ahora. El estrés cambiario que estamos viviendo es muy grande. Esto es lo que tengo para decir de estos puntos. Ahí tenemos, no sé si pasamos a la placa siguiente. A ver si podemos pasar. Ah, no, esto también me tocaba a mí, perdón. Bueno, esto es lo que pasó. ¿Y ahora qué viene? Viene el año 2020. ¿El año 2020 es mejor o peor que el 2019? Y se supone que es peor en términos globales. A ver, hay sectores que ganaron
hay sectores ganadores y perdedores, aunque parezca mentira. El otro día estuve con un Guillermo Oliveto, que es una persona que hace research de mercados y luego lo transforma en comportamiento socioeconómico de la gente, y claramente se ve, ¿no? El argentino cocinero, bueno, harina en polvo, qué sé yo, pan rallado, bueno, eso creció enormemente. El argentino descuidado, y no compra artículos de limpieza, no compra artículos de tocador. El argentino cuidadoso con la casa, y bueno, las pinturas, ciertos electrodomésticos, artículos de limpieza, obviamente artículos de desinfectar. Acá hubo perdedores y ganadores, no todo el mundo le fue mal. Pero para el grupo de los que les fue mal, claramente lo que tienen que hacer es planificación fiscal estratégica. Y tienen que planificar cuáles van a ser sus resultados a fin de año, y tienen dos elementos muy importantes, que es el pedido de reducción de anticipos y el pedido de reducción o exhibición, ¿no?, de anticipos, y el pedido de reducción o exhibición de retenciones y percepciones de clientes. El pedido de reducción de anticipo es muy simple. Ustedes hacen una proyección y si desde el primer anticipo ustedes tienen un saldo a favor de más del 40%, pagando el primer anticipo, de más del 40% de lo que les hubiera dado la declaración jurada de 2020 proyectada, ustedes piden la exhibición total ahí. Si les da menos que eso, no les da un 40%, les da mucho menos, o sea, les da algo a pagar, bueno, pagan en función al impuesto proyectado del año 2020. ¿Qué pasa si después me equivoqué y tengo más impuesto del que yo proyecté? No pasa nada, simplemente tengo que pagar el interés resarcitorio. En definitiva, me estoy financiando con el fisco al 2,5%, más o menos. La tasa varía permanentemente. Entonces, acuérdense, tienen que proyectar sus resultados y evaluar de pedir una reducción o una exención de anticipos. Lo peor que les puede pasar a ustedes, si no hacen eso, es que a fin de año tengan un balance donde en el activo hayan pagado un montón de anticipos que no se actualizan por inflación, y en el pasivo tengan una deuda bancaria con bancos al 40% anual, no sé cuánto será la tasa ahora, o 50%, que esté financiando ese pago de anticipo que después no se concreta en una declaración jurada que dé ese impuesto, y me quede un saldo a favor ahí que lo voy a usar el año subsiguiente a valores depreciados por la inflación. Lo mismo pasa con los pedidos de reducción de retenciones y percepciones. Sus clientes les están reteniendo. Si con lo que los clientes le están reteniendo, ustedes hacen una proyección, y con lo que hoy le están reteniendo se les originan saldos a favor en función a esa proyección, ustedes pueden ir al fisco, es un trámite un poquito más complejo, se hace a través de la página web, donde piden que les den el certificado de reducción o no retención por parte de clientes, y eso se lo dan normalmente hasta fin de año, a veces hasta 3 meses más después del fin de año. Bueno, ahora creo que sí, que terminé, y le paso la palabra a Sebastián, o a quien corresponda para que lo presente a Sebastián, perdón. Genial, gracias Guillermo, la verdad que muy muy clara tu apreciación y disposición, sumamente valioso. Rápidamente permítanme presentarles a Sebastián Mancuso. Sebastián es socio de impuestos en Grupo GNP, ex miembro del Departamento de Tax, Legal and Business Advisor de Pistrelli Díaz y Asociados y de Ernst & Young. Cuenta con una extensa experiencia en planificación fiscal nacional e internacional. Participación en el asesoramiento fiscal respecto a procesos de reestructuración internacional de negocios, tales como fusiones, escisiones, adquisiciones de grupos de compañías del exterior y procesos de emisión de acciones en el exterior. Es profesor adjunto de impuestos en la Universidad Católica Argentina y expositor en numerosos seminarios y encuentros organizados tanto por IAF, IDEA, UBA, entre otros. Sebastián, ahora sí, muchas gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición de Guillermo y también incorporando una nueva herramienta para poder capear esta crisis, les voy a comentar un poco cuáles son las novedades respecto al programa ATP para el mes de septiembre. En realidad, bueno, es un programa que, como ustedes saben, ya nació hace 4 o 5 meses, ya hubo 4 ATPs y aparentemente a partir de septiembre ya estaría en marcha el 5º ATP. Todavía no está la norma, todavía no salió. Es probable que en estos últimos días de agosto o primeros días de septiembre, digamos, esté disponible ya, digamos, los detalles y los parámetros
que va a tener este régimen de asistencia a las compañías en esta época de pandemia. Pero bueno, se conocieron un poco los lineamientos y queríamos compartirlos con ustedes para contarles un poco por dónde iban cada uno de estos beneficios, que en definitiva, con el tiempo, digamos, se están transformando en una asistencia directa a un régimen de créditos blandos, salvo para algunas actividades específicas que son críticas, digamos, a nivel pandemia, como es la gastronomía, la hotelería, el entretenimiento, etc. Entonces, un poco la reingeniería de este ATP para septiembre va a ser la siguiente. En principio, podría tener reducción y postergación en el pago de contribuciones sociales. Por otro lado, va a mantener también un subsidio de hasta medio sueldo para sectores críticos, que sean considerados críticos, digamos, de la economía. El tope va a ser de 2 salarios mínimos, o sea que, digamos, si bien el Estado va a pagar el 50% del salario, el tope de ese 50% va a ser 2 salarios mínimos vitales y móviles. Básicamente, este beneficio puntual va a estar apuntado para las empresas que hayan tenido, digamos, en términos interanuales, una disminución de su facturación en forma nominal, o sea que, independientemente de la inflación, si una compañía facturó hace un año atrás 1.000 y este año factura 1.100, que claramente queda por debajo de la inflación, bueno, no estaría dentro de las empresas elegibles para este beneficio en particular, sino que debería haber facturado lo mismo nominalmente o un monto inferior. Para el caso de las empresas que hayan facturado más que esos 1.000 pesos, digamos, que exponían el ejemplo, es decir, que hayan tenido una variación positiva nominalmente, pero inferior a la inflación. Por ejemplo, en el tramo de una variación de 0 al 10%, se estima que el préstamo va a ser a tasa cero, al igual que fue en el ATP número 4, que fue el ATP del mes pasado. Para el caso de que haya una variación positiva en la facturación en los contribuyentes, del 11% al 20%, se estima que la tasa de ese crédito blando va a ser del 7,5%, y después, digamos, es probable que para los que, digamos, tengan una variación positiva del 20%, en este caso al 40% de variación nominal sobre la venta, en medida en términos interanuales, la tasa en principio sería del 15%. Hasta el mes pasado, el tope, digamos, había sido la variación del 30% sobre la venta nominal, pero aparentemente para lo que es el ATP de septiembre se está evaluando la variación del 40% y no solamente la del 30%. En principio, pareciera que es porque el régimen, digamos, que establecieron para el mes anterior no fue tan exitoso en términos de otorgamiento de préstamos, como que los contribuyentes no terminaron de tomar esos créditos blandos que estaban disponibles para el pago de salarios específicamente, ¿no? Ese también es una cuestión importante a señalar, que, digamos, estos créditos blandos siempre van a ser específicamente para pago de salarios y no para cualquier otra cosa o para, digamos, para contribuir al capital de trabajo de la compañía, sino que es específicamente para el pago de salarios. Dentro de lo que serían sectores críticos, que son los que en definitiva van a tener ese beneficio del pago del 50% de la nómina, en principio, digamos, hasta el mes pasado estaba entretenimiento, turismo y hotelería. Aparentemente, para lo que es el ATP de septiembre, van a incorporar lo que es el transporte de larga distancia, el transporte escolar, la gastronomía y creo que adicionalmente los jardines maternales. O sea que hay un incremento de actividades que van a ser considerados dentro de lo que es sectores críticos y van a tener ese beneficio de ese subsidio de la mitad del salario de los empleados hasta el tope de 2 salarios mínimos vitales y móviles. Y adicionalmente, respecto al mes pasado, otra modificación relativamente sustancial es que esos créditos blandos probablemente se vayan transformando en subsidio en la medida en que las empresas o los contribuyentes mantengan o incrementen la plantilla de empleados. O sea que
digamos, si bien en un principio estos créditos blandos están pensados como un préstamo a devolverse en 12 cuotas, con 3 meses de gracia y, bueno, y las tasas de interés que mencionaba anteriormente, en la medida en que las empresas y los contribuyentes que tomen esos créditos se comprometan en mantener su nómina salarial y su nómina de empleados, o eventualmente, digamos, incorporar más empleados a la nómina al momento de obtener esos préstamos, obtendrían a cambio bonificaciones sobre parte de las cuotas de ese crédito. Así que lo que hay que, digamos, lo que hay que ver todavía y lo que aún no está definido, por lo menos no lo sabemos aún y tenemos que esperar la normativa, es qué relación va a haber entre el mantenimiento de nómina y el incremento de la nómina con la bonificación de esas cuotas. O sea, qué necesito hacer para poder tener ese préstamo bonificado al 100%. Y después, otro tema importante que se mantiene respecto al resto de ATPs de meses anteriores son básicamente las restricciones, el hecho de no poder, o sea, la empresa contribuyente que accede al ATP no puede usar, digamos, ese dinero y ese subsidio o ese crédito blando para recomprar sus propias acciones, tampoco puede hacer operaciones de contado con liqui, y tampoco puede hacer pagos a sujetos relacionados directa o indirectamente que se encuentren en el exterior o que estén radicados en paraísos fiscales. O sea que, en definitiva, digamos, hay una restricción respecto digamos, a estos beneficios, a estos créditos blandos y subsidios, como para que se utilicen específicamente como contribución al capital de trabajo y puntualmente para el pago de salarios, y que digamos, esa disponibilidad de fondos no sea utilizada después como mecanismo para comprar dólares y atesorarlos en el exterior o para hacer pagos a compañías vinculadas del exterior, ¿no? Así que un poco esa es la filosofía de este nuevo ATP. Se espera que salga en estos próximos días y, bueno, simplemente hay que esperar que publiquen las normas y determinar si entramos o no entramos de acuerdo a los parámetros finales que determinen. Así que eso es lo relativo al ATP, y después por ahí un comentario muy cortito respecto al impuesto a la riqueza, que ahí, bueno, después seguramente le daré la palabra a Guillermo para ver cuál es su opinión también, pero los parámetros, digamos, más relevantes de este impuesto, que en realidad, más que impuesto, está, digamos, por lo menos denominado como un aporte solidario extraordinario, porque es por única vez. En definitiva, no deja de ser un impuesto, pero bueno, el proyecto, digamos, habla de un aporte solidario. Como dije, es por única vez. En principio, aparentemente, el límite inferior va a ser los 200 millones de pesos de patrimonio, o sea que en definitiva quedarían exentos de pagar este aporte aquellas personas humanas, digamos, que tengan un patrimonio inferior a 200 millones de pesos. Quedan afuera de este impuesto las personas jurídicas, o sea que específicamente aplicaría para personas humanas o sucesiones indivisas. Como les decía, el patrimonio tiene que ser superior a 200 millones de pesos. Como particularidad de este impuesto, a diferencia de bienes personales, este impuesto va a computar dentro, digamos, de la columna de esos 200 millones de patrimonio, todos los activos, tanto los activos grabados como los activos exentos en bienes personales. Por ejemplo, en principio pareciera que una tenencia accionaria va a estar grabada y va a ser considerada dentro del patrimonio a efectos de considerar este aporte solidario, a diferencia de lo que es el impuesto a los bienes personales, que para lo que es una tenencia accionaria no se paga en cabeza de la persona humana, sino que lo paga la empresa como y bajo un régimen de responsable sustituto a una alícuota reducida. En definitiva, aquí formaría parte del patrimonio en general, y una vez que supere esos 200 millones de pesos de patrimonio, correspondería pagar ese aporte. La tasa en principio va a ser progresiva y se estima que la tasa más alta va a ser del 3,5%, o sea, una tasa bastante alta y superior, digamos, a la tasa de bienes personales para bienes del exterior, que es el 2,25%, y está pensada para el tramo último de la escala, que es para patrimonios superiores a 3.500 millones de pesos. En principio,
digamos, ese es el esquema y la configuración inicial de este impuesto, de este aporte solidario extraordinario, que obviamente es polémico y que obviamente falta la discusión en diputados, senadores, así que puede sufrir modificaciones y al margen de eso, obviamente que desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista constitucional también tiene sus, digamos, tiene sus cuestiones controvertidas y a considerar, ¿no? En términos de confiscatoriedad sobre el capital y la renta que genera ese patrimonio, y bueno, y otros argumentos adicionales. Así que, en definitiva, ese es un poco esos son los lineamientos, digamos, por los cuales se va a ingresar ese proyecto al Congreso y veremos en qué queda ese proyecto. Así que nada, con eso un poco termino la exposición. En principio le doy la bienvenida a Mauricio Rampone, que seguramente digamos, nos hará preguntas relacionadas con la audiencia y no sé si, Guillermo, querés agregar algo respecto al impuesto a la riqueza. Y el impuesto a la riqueza, mucha gente se va a plantear si lo paga o no lo paga, por más que lo llamen solidario y todo lo que sea. La verdad que en definitiva es otro manotazo más sobre los ahorros de los argentinos. Creo que claramente es confiscatorio, creo que claramente se superpone al impuesto a los bienes personales. Creo que nace mal, digamos. Y yo creo que, a ver, en la solidaridad tenemos que ser solidarios todos. Cuando uno habla de reforma tributaria, no puede hablar de reforma tributaria sin hablar del gasto público. Es como si yo quisiera hablar en mi casa de mis ingresos exclusivamente y cómo mejorarlos, y no me pongo a pensar si no tengo una mala calidad de mi gasto, ¿no? Y es lo mismo con... Entonces, mucha gente se va a plantear si plantea la inconstitucionalidad o ejercer un juicio de repetición. La inconstitucionalidad, la desventaja que tiene es que si es un impuesto que luego es resuelto por una corte que falla políticamente y no técnicamente, tenemos un problema. Y además que perdemos nuestra condición frente al CIPER. En Argentina es muy importante tener una buena calificación en el CIPER, porque una calificación en el Sistema Integrado de Perfil de Riesgo A me aleja de las inspecciones. Y no es un dato menor. No porque estemos evadiendo, porque es preferible gastar la energía en vender, en producir, en lidiar con todo este medio ambiente hostil que tenemos y no en estar atendiendo una inspección. Básicamente por eso. Y el juicio de repetición, la desventaja que tiene que pago, la ventaja que tiene es que, bueno, puedo llegar a recuperarlo con una tasa que ya no es más el 6% anual, sino la tasa pasiva del Banco Central, y no pierdo mi condición frente al CIPER, que no es un dato menor. Así que eso ténganlo en cuenta cuando lo discutan con sus asesores impositivos, contadores, o quien los ayude a reflexionar y a hacer catarsis sobre la rabieta que se van a agarrar algunos con este impuesto, que se suma al 2,25 del impuesto a los bienes personales. Ustedes piensen que el impuesto a los bienes personales el año pasado fue el 0,25. 0,25. Lo llevaron al 1,25, 10 veces más. Y el 2,25, 20 veces más. Perdón, 10 veces más al 2,25. 5 veces más al 1,25. Es una locura. Así que, bueno, ya sabemos por dónde vienen los tiros. Y con la reforma tributaria, sepan que viene todo para el lado de mayor recaudación, dentro del corralito. No va a ser Estamos trabajando en alguna entidad, en IDEA, yo soy director de IDEA, ahora casualmente, lamentablemente, voy a tener que dejar la reunión porque empieza la reunión de directorio. Estamos trabajando para presentar una reforma tributaria que sea más progresiva, más neutra, pero es difícil, porque si no baja el gasto, es muy difícil. Bueno, le paso la palabra a Mauricio. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Sebastián. Si tenés un minuto, Guillermo, sé que a las 6 tenías otra obligación, y como también sé que te gustan más las cuestiones macro de política fiscal que no tanto la letra chica. Bueno, Diego pregunta si conoces presentaciones judiciales en relación a la inconstitucionalidad del tratamiento diferencial de las tenencias financieras en el exterior para bienes personales. Ya medio lo contestaste, sugerís ir por el juicio de repetición, pero la pregunta es más puntual. Si sabés de contribuyentes que hayan iniciado presentaciones judiciales.
Miren, hay mucha gente porque, a ver, esta especialidad mía es muy particular, ¿no? Nosotros nos autodefinimos como médicos pediatras. ¿Qué hacemos? Los tratamos de ayudar desde que son chiquitos hasta que se vuelven grandes, e ir previniendo y hacer medicina preventiva, ¿sí? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero hay muchísimos vericuetos muchísimas herramientas que nos da el sistema tributario argentino para poder, entre comillas, ganar plata con los impuestos. Si yo asumo que mi impuesto es el 30% o el 35% y lo convertí en una tasa efectiva del 20%, gané el 10% o el 15%. Entonces, por ahí pasa el tema. Yo creo que hay otra parte de la profesión que son cirujanos. Es el que pleitea, como el abogado. Está el abogado que no le gusta pleitear y el abogado que le gusta pleitear. Y hay una parte de la profesión que te lleva mucho al pleito y mucha gente ha estado enganchada de esa situación de ir al pleito. Pero creo que son las mismas reflexiones que el impuesto a la riqueza, ¿no? Si el fallo va a ser un fallo político, porque se mete todo el mundo y las chances de ganarla son bajas. Si en cambio se mete muy poca gente, las chances de ganarla existen, porque claramente el 225 sobre activos en el exterior es inconstitucional, afecta a la equidad ante la ley, nace con una ley que es inconstitucional, porque se la puede tachar también en inconstitucional, que es la ley de emergencia. O sea, cuando uno habla con un abogado tributarista que está en los detalles de la inconstitucionalidad, hay como muchos argumentos para plantearlo con razonables chances de éxito. Yo no lo recomiendo porque, de vuelta, somos pediatras, no somos cirujanos. El cirujano te pone en la mesa de operación, te corta, vos vivís, te morís, pero él gana igual. Nosotros preferimos, digamos, irlos acompañando a lo largo de la vida. Así que yo no recomiendo especialmente ir por un juicio de inconstitucionalidad. Ok. La mayoría de las preguntas, bueno, Guillermo, ¿tenemos tiempo para alguna otra o si no las vamos manejando entre Sebastián y yo? Lamentablemente tendría que entrar en la otra reunión. Sebastián definitivamente lo va a poder manejar perfectamente bien todas las preguntas que le hagan y les pido 1000 disculpas, les agradezco enormemente por su atención, veo que tenemos como 100 personas y nada, fue un placer y estamos a disposición para estar todas las veces que quieran con ustedes. Gracias, Guillermo. Muy buena tu charla. Sebas, acá hay algunas preguntas, las vamos viendo. Yo algunas también, si vos tenés una limitante de tiempo, también las puedo contestar. Voy a dejar para el final las que yo puedo contestar. Perfecto. Y te voy pasando aquellas un poco más técnicas. Por ejemplo, Viviana, que nos pregunta, bueno, esta Viviana después te la contesto yo, déjala para el final por las dudas que Sebastián se tenga que ir. Juan nos pregunta si las retenciones no pagadas y que ahora con la moratoria se pueden pagar, ¿tienen algún tipo de multa o interés sobre el capital adeudado? En general las retenciones siguen el mismo criterio que cualquier otra deuda de capital en términos de moratoria, con lo cual en realidad la multa, digamos, si no está firme la multa por esa retención no ingresada, quedaría condonada y después, digamos, habría reducción de interés resarcitorio desde el momento en que tendría que haber hecho la retención y no la hice hasta hoy, digamos, se devenga un interés resarcitorio. Ahora, digamos, si esa obligación fuese, por ejemplo, del 2018 o 2019, la moratoria me da un tope de interés resarcitorio que me puede cobrar, que el máximo es el 10%. O sea, sobre una obligación de no retener, digamos, y una obligación no cumplida en el año 2018 o 2019, el interés resarcitorio que me van a cobrar en la moratoria va a ser el 10%. O sea, me van a reducir la tasa, en definitiva. O sea, aplica igual que para el resto, para cualquier otro tipo de obligación. Perfecto. Juan también pregunta respecto a los pedidos de reducción de anticipos, ¿cómo se determinan las empresas que le fue mal o las que le fue bien? Déjame que esboce una respuesta y te pido la complemente. Juan, no es que se determine si te fue mal o te fue bien, vos preparás una proyección de los resultados que vas a tener en el ejercicio 2020. Y si esa proyección determina que los impuestos a pagar van a ser muy inferiores a la acumulación de los anticipos
que están basados en el año anterior, entonces basada en esa proyección vos pedís la reducción de anticipos. ¿Coincidís, Sebastián? Exacto, 100%, sí. Sí, lo que hay que tener cuidado con eso es, o sea, tratar de hacer una estimación lo más cercana posible a la realidad a efectos de evitar diferencias después cuando presento la declaración jurada, porque si me paso de estimación, y supongamos que, no sé, tengo 1.000.000 de pesos a pagar de impuesto, en función digamos, al impuesto pagado el año anterior, tengo 1.000.000 de pesos a pagar de anticipos. Y determino que el año que viene me va a dar quebranto y voy a hacer una reducción total de anticipos y no pago ningún anticipo, y después cuando presento la declaración jurada de ese año, resulta que en lugar de tener quebranto tengo 100.000 pesos de ganancias, bueno, me van a hacer el cálculo de los 100.000 pesos de anticipos que no pagué durante este ejercicio. Y en definitiva, si presento la declaración jurada, los anticipos no los tengo que pagar, pero sí voy a tener que pagar los intereses resarcitorios como si hubiese tenido que pagar esos anticipos. Entonces, lo ideal es tratar de hacer una estimación lo más precisa posible. Igualmente, la tasa de financiación a través del interés resarcitorio de AFIP es del 2,5% más o menos, con lo cual, digamos, en el peor de los casos se paga esa tasa y se termina considerando un interés de financiación, ¿no? Perfecto. Sebas, Ernesto nos pregunta en relación con el impuesto a la riqueza, que Guillermo dio el ejemplo de acciones, o vos creo que diste el ejemplo de acciones de una compañía cuando explicaste que va a incluir todos los activos grabados o exentos respecto de bienes personales. Para el impuesto a la riqueza van a entrar todos. Ernesto nos pregunta si las cajas de ahorro en dólares estarían incluidas dentro de la base grabada. Entiendo que sí, pero te doy la palabra. Sí, o sea, si bien el proyecto todavía no está, o sea, no está bien detallado, digamos, de bien por bien, que entra y que no entra, o sea, el espíritu de lo que está hasta ahora redactado indicaría que cualquier tipo de activo lo considerarían dentro de ese patrimonio a considerar para gravar, porque en definitiva, como es un impuesto a la riqueza, están como no considerando activos exentos y grabados, sino la totalidad de un patrimonio, independientemente de dónde se ubique ese patrimonio. Entonces, como están considerando que la manifestación de la riqueza se genera independientemente del tipo de activo que se tenga, digamos. Por más que se tenga, no sé, todo en un activo exento de bienes personales, títulos públicos argentinos, en principio pareciera que entraría. Igual eso me parece que es un punto a negociar y probablemente tenga algún tipo de modificación cuando se traten diputados y senadores, porque hasta cierto punto puede ser un elemento a modificarse y dejar afuera todos los activos que tengan que ver con títulos públicos, caja de ahorro en dólares, plazos fijos en dólares, fondos comunes de inversión en Argentina. Pero bueno, en principio no es el espíritu. O sea, el proyecto no tiene ese espíritu. El espíritu del proyecto es: tomo el patrimonio general de un contribuyente, persona física y sucesión indivisa, la empresa la dejo afuera, pero sí a la empresa la considero dentro de este impuesto a la riqueza en cabeza de su accionista, a diferencia de lo que ocurre con bienes personales. Entonces, me parece que el espíritu va por ese lado. Después hay que ver si hay alguna negociación dentro de lo que es la Cámara de Diputados y Senadores. Perfecto. Mario, en relación al impuesto a la riqueza, pregunta si es el patrimonio, la foto del patrimonio va a ser al 31 de diciembre de 2019. Sí, en principio va a ser esa, ¿verdad, Sebastián? Sí, tal cual, tal cual. En principio entiendo que va a ser esa, salvo que se corra un poquito, podría llegarse a correr 2-3 meses para adelante, pero probablemente sea diciembre del 19, que es Sí, o sea, en moneda dura, si estamos hablando del patrimonio de más de 3 millones de dólares, más o menos, digamos, tomando el tipo de cambio de 60 del cierre del año pasado. Exacto, sí. Antonio pregunta a Sebastián o nos pide que le recordemos si el impuesto a los bienes personales en relación con las tenencias en el exterior del 225 era temporario o es permanente.
No, yo diría que o sea, es permanente, o sea, con la posibilidad de repatriar, siempre de hacer la repatriación. Me parece que vino para quedarse y no, digamos, no va a ser no es un punto no es un punto modificable, por lo menos en el corto plazo. O sea, digamos, es algo que en principio está para quedarse. O sea, con la posibilidad de repatriar, ¿no? Esa posibilidad de repatriación sigue estando para evitar ese extra costo, esa alícuota adicional, pero bueno, es permanente. Perfecto. Viviana pide si por favor le repetimos la cantidad de cuotas que prevé la moratoria para deudas impositivas, que Sí. me anticipo a decir es distinta si son pymes o no pymes, ¿no? Exacto, sí. En general, digamos, el plazo mayor es 120 cuotas, con lo cual arranca de 48, pero puede llegar a 120 cuotas para deudas impositivas. Las deudas de aportes previsionales son 60, si no recuerdo mal, pero todo lo que es deuda impositiva hasta 120 cuotas. En Se aportes puede. previsionales son 48 para grandes compañías y 60 para pymes. 60 PIN, exacto. Después tenemos acá Sebas Mario que nos pregunta, es interesante la pregunta, Mario pregunta, si yo me acojo a la moratoria y luego suponte al año incurro en alguna de las condiciones de caducidad, por ejemplo, hago una operación de contado con liqui, en ese momento, ¿qué ocurre? Está claro que caduca, pero se retrotrae toda la situación. ¿Qué pasa con lo que pagué hasta ahí? Sí, a ver, yo creo, en ese caso, lo que pasaría es como la caducidad de un plan de pagos o la caducidad en definitiva, de una moratoria también, que los pagos que yo hice a cuenta de esa moratoria, los puedo usar a cuenta de esas obligaciones fiscales, pero pierdo todos los beneficios. O sea, estoy pagando parcialmente obligaciones que incluían una moratoria, pero digamos, no me quedo con ninguno de los beneficios derivados de esa moratoria. Son pagos históricos, encima son pagos históricos, que después los voy a tener que aplicar contra el capital de esas obligaciones y considerando los intereses al 100%, ¿no? Sin las reducciones, ni reducciones de multa, etc. Con lo cual digamos, el perjuicio es grande. Perfecto. Bueno, tenemos un máximo de tiempo de 1 hora y 15, así que estamos justo. Paso el mensaje parroquial para toda la gente que nos acompaña en este ciclo de gestión pymes. Sin, por supuesto, antes agradecerte muchísimo, Sebastián, tu charla y haberte Por favor, quedado gusto. estos 15 minutos adicionales. La verdad que la charla fue excelente. Muchas gracias. Para toda la audiencia, les comento que tenemos el próximo webinar previsto para el jueves 10 de septiembre. Vamos a volver a nuestro horario habitual de las 5:30 de la tarde y vamos a traer de nuevo 2 disertantes de muchísimo prestigio para hablar de un tema que hasta ahora no habíamos tratado en el ciclo, que es el financiamiento a pymes. Siempre con Mario decimos que si vemos viabilidad en el negocio, si vemos que el esfuerzo vale la pena, porque lentamente estamos recuperando el nivel de producción y ventas, hoy es un muy buen momento para tomar financiamiento en pesos, porque podemos acceder a tasas que hoy estimativamente están en la mitad de la inflación y la devaluación esperada para los próximos 12 meses. Vamos a tener la visita de justamente la entidad privada que tiene el mayor volumen de asistencia al mercado pymes, es el Banco de Galicia. Vamos a tener la visita de Soledad Rúa, que es la gerente de pymes del banco, y de Jerónimo Fresco, que es el gerente de banca mayorista de Galicia. Así que los esperamos a todos entonces para el jueves 10 de septiembre, 17:30, título de la charla, Fuentes de financiamiento para pymes, con estos 2 expositores del Banco de Galicia. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias de nuevo, Sebastián, y a la gente de GNP.
y nos estamos viendo entonces el 10 de septiembre. Gracias.